que estamos considerando en la Escritura nos van a ayudar a comprender por qué es que el Señor, gracias, por qué es que el Señor anuncia que van a venir plagas postreras a la tierra. Sin duda alguna que todo eso es lo que antes fue escrito. Dice la Escritura que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que todo lo que ya, lo que está sucediendo ya una vez fue. Y nos vamos a dar cuenta que algunas de las plagas que fueron anunciadas en aquel tiempo nos van a enseñar los porqués, porque muchas veces nos preguntamos por qué pasan las cosas, por qué es que tiene que haber guerras, por qué tiene que haber padecimientos, por qué tiene que haber escaseces, por qué tiene que haber un arrebatamiento, y cosas como esas nos preguntamos en la vida, y nos podemos dar cuenta que Dios siempre tiene todo establecido con propósitos. Nada es innecesario, sino que todo es necesario. Cuando Dios lo hace porque solamente Él sabe qué tanto necesita nuestra vida para que pueda tener los cambios que Dios los lleva a cabo. Nuestra vida desde que nacimos en esta tierra es una vida que se tiene que ir acoplando a cambios. ¿Amén? El bebé sale del vientre de mamá y se tiene que ir acoplando a lo que es el ambiente, a la comida, a la ropa, al ambiente. Y si se fija, toda nuestra trayectoria ha sido adaptación a cambios. Entonces van a venir cosas en las que tienen que suceder en la vida para que uno logre desarrollo. Y vamos al libro de Éxodo capítulo 9, verso 1. Cuando usted lo vea me dice amén. Éxodo capítulo número 20, digo 9. Deme un segundito. Éxodo capítulo 9, verso 1 dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si tú te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, he aquí que la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá en todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y el Señor dijo, el Señor fijó un plazo definido diciendo: mañana el Señor hará esto en la tierra. Y el Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los hijos de Israel ni un solo animal murió. Faraón envió a ver, y he aquí ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Ilumíname, Señor, con tu palabra, con la luz del Espíritu Santo, para que pueda transmitir con fidelidad el mensaje que hoy tienes en esta ocasión para nosotros. Nos ponemos en tus manos y creo, Señor, que tú obrarás prodigios y maravillas siempre con tu palabra, al llegar a nuestro corazón y cambiarlo por dentro. Y nosotros, Señor, iremos adaptándonos día con día a los cambios que tú tienes preparados para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse. Esta plaga que llamamos del ganado abarca no solamente a las vacas y a las ovejas, sino caballos, asnos y todo aquello que concierne a una vida donde la gente se desenvuelve en medio del ganado. Y podemos ver cómo el Señor, hermano, estuvo tratando con la vida de Faraón y utilizó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue algo en lo que Dios, hermano, hizo para que esa potestad, ese poder que estaba en Egipto, donde estaba Faraón siendo influenciado por una potestad espiritual, para humillarla, para dejarles saber que aunque ellos habían hecho tantas cosas durante tantos años,
ahora Dios también estaba dispuesto a honrar a los que le honran. Y dice que los hijos de Israel, hermanos, se vieron en una situación de repente donde empezaron a ser favorecidos por parte de Dios, y eso que ellos no lo conocían al Señor todavía, estaban empezando a conocerlo, pero estaban siguiendo las instrucciones, obedeciendo. Así como nosotros cuando recibimos instrucciones en casa y aprendemos a someternos a ella, y aunque no conoce de momento uno todas las cosas, pero bien que le va dejando a uno saber lo que está bien, lo que está mal, lo que se tiene que hacer, lo que requiere diligencia. El sometimiento a autoridad es algo que siempre, hermano, lo aprendemos en casa, a veces no muy bien, porque a veces hay como mucha dicen alcahuatería, ¿verdad? Cuando mamá o papá pasan por alto actitudes que tienen que ser corregidas. Sin embargo, en la escuela también sufren de tratamientos, ¿verdad? Con los maestros. A veces tocan unos maestros bien bendecidos, ¿verdad? Que les tratan y los humillan lo que nunca fueron humillados en casa, con preguntas, con órdenes, con instrucciones, con despotismo, porque hasta con eso nos trabajan a veces. Y nos damos cuenta cómo todo requiere sometimiento bajo autoridad, porque da testimonio aquí la Escritura que el pueblo de Israel no se encontraba entre toda la tierra de Egipto, sino que había sido recogido para vivir en Gosén. Si ellos no hubieran obedecido esa instrucción, ellos hubieran sufrido las consecuencias de estar afuera. ¿Se acuerda que adentro estaban protegidos los israelitas con una sangre en los postes, en el dintel? Pero los que estaban fuera, los que encontraban afuera, sufrían las consecuencias de la pérdida. Bueno, pues en esta ocasión no sería una pérdida de vida, pero sí el Señor dijo que iba a venir una gravísima pestilencia sobre todos los ganados que estaban en el campo, porque había advertido a Faraón que tenía que dejar salir a su pueblo para que le sirviera. Yo hoy le decía a alguien, ¿verdad?, que aquella ocasión cuando el Señor Jesús manda a traer un pollino, un hijo de asna, y manda a los discípulos que vayan por él, y le dice: se van a encontrar ahí un asnito amarrado, desátenlo y tráiganmelo. Y si les preguntan ¿a dónde vas con ese asnito?, le vas a decir: es que el Señor lo necesita, y será suficiente para que los dejen ir. Y sí, así como dijo, así aconteció, porque el Señor, hermano, tiene un poder muy especial con el Espíritu Santo, donde cambia actitudes y corazones y maneras de pensar de todos aquellos que les llega su palabra. Y déjeme decirle algo lindo, es cuando un bebé se encuentra con la voz de mamá cuando tenía días que no la escuchaba, o cuando oye la voz de papá cuando tiene días que no lo escuchaba, y se llena de seguridad, se llena de alegría. Déjeme decirle que así debemos de nosotros de aprender a extrañar la voz de papá Dios, a escucharla, a estar atentos de que está en cuidado de cada uno. No estamos solos en esta vida. Bendito Dios que no solamente están las fuerzas de maldad, pero también está la presencia de Dios, donde están los ángeles de Dios. Por eso yo le decía: no vaya usted a creer que no trae ángel, porque sí trae un ángel, y ese ángel le ha hablado muchas veces. Quizás ha pasado desapercibido, quizás ya lo ha percibido, pero déjenme decirle, siempre nos están alertando, siempre nos está aconsejando. Si algún buen consejo surge en nuestra mente, es Él. Si algún mal consejo, ya no es Él. A saber si será la mala conciencia o será el chamuco, ¿verdad?, que a veces trae el mal consejo. Pero lo que sí podemos saber es que los hijos de Dios tenemos que aprender en nuestra vida a ser guiados por el Espíritu Santo. Dígale usted al que está junto a usted: ¿ya te dejas guiar por el Espíritu de Dios? Sí, ¿verdad? Porque veniste hoy. ¿Sí, amén? ¿O te trajeron a la fuerza? ¿O te dijeron: si no vas a la iglesia, no vas a la playa mañana? No, ¿verdad? Vinieron voluntariamente, porque el Espíritu de Dios puso esa delicia para venir a ver qué nos van a hablar los jóvenes hoy. No muy bonito escuchar cuando a uno no le gusta obedecer instrucciones, pero déjeme decirle que eso es toda la vida. De niño, desde bebé, desde niño, de joven, de adulto, hasta de viejito.
instrucciones. El Señor siempre envía palabra, reglas, siempre va a haber reglas, hasta para manejar hay reglas. Hay de toda clase de reglas, pero toda la vida tenemos en el sistema de este mundo principios para seguir instrucciones, estar sometidos debajo de autoridades. ¿Por qué? Porque es una preparación para el reino de los cielos. Allá los ángeles, no crean que cada quien hace como quiere y va donde quiere. El Señor Jesús dijo que el que ha nacido del Espíritu no sabe ni dónde va a acabar, pero sí sabe recibir órdenes y obedecerlas. Después, si usted recibo, ay hermano, no hable de eso. Bueno, quiero decirle que cuando el Señor, hermano, le da una advertencia, porque Dios también da advertencias, así como los papás, las mamás a veces dan advertencias. Le dio una instrucción y le dijo a Faraón: si no dejas salir a mi pueblo, ¿para que me sirva? Diga usted, Dios me llama para que le sirva. No nada más para ser espectador, sino para servirle. Y aquí entran todas las edades. Aquí no se necesita que usted tenga 18 años. Aquí se le puede servir al Señor, porque dice la Biblia que Samuel, aún cuando todavía lo acababan de destetar, que eso es aproximadamente, dicen los judíos que después de 2 años, ya lo podían traer al templo y podía dormir en él. Yo me imagino de niño, ¿quién de 2 años, qué mamá dejaría a su niño de 2 años aquí en la iglesia que se quede dormido en el templo? Tiene que ser algo muy especial que Dios haga para que algo así suceda. Sin embargo, podemos ver hoy en día los resultados de padres que invirtieron tiempo de esa manera con sus hijos, porque desde bien chiquititos los ve uno predicando. ¿Y de qué manera? El Evangelio de Jesucristo. Quiere decir que sí se sigue haciendo, y habrá quienes lo hagan porque Dios así lo instruye. Pero le dieron una advertencia para que los soltara al pueblo de Israel para que fuera a servirle a Dios. Quiere decir, hermano, que el que está más interesado en que nosotros seamos libres es Dios. Dios quiere hacernos libres para que le podamos servir con alegría, no como con sufrimiento, no como esclavos, porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto padeciendo como esclavitud. A veces los niños así se sienten, los jóvenes se sienten como que no hay una recompensa por sus buenos grados, por su buen comportamiento, por su asistencia en la casa, por lavar los platos, por tender las camas, y a veces, hermano, surgen actitudes de protesta. Y mi domingo, ¿dónde quedó? Y dice la mamá: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado trabajo yo y con gusto lo hago. Entonces todos tenemos que aprender a dar algo sin solamente estar esperando recibir algo a cambio. Este pueblo había tenido una actitud donde aprendió a servir, pero en ese servicio que daban, los tenían a ellos, hermanos, sometidos. Yo les aseguro que esa palabra que dice que Dios honra a los que le honran, tarde que temprano llega el tiempo de buenas recompensas. A veces es una situación repetitiva, un poquito desesperante en las rutinas. A veces, ¿cuántos de aquí les gustan las rutinas? ¿No les gustan las rutinas? ¿Le gustaría ya irse con Cristo? ¿No? ¿Sí? Parece que dijo que no. Amén, ¿verdad? Todos quisiéramos el cambio de vida. Pero ¿sabe una cosa? Nos tienen día con día, levantándonos temprano, teniendo la cama, desayunando. Esa es la buena parte, ¿verdad? Desayunar. Pero ¿qué hacer de comer? ¿Qué de preparar? ¿De qué de lavar los platos? ¿Qué de todo eso? Muchas veces hay cosas que no son como muy agradables. Imagínense que todas las mamás fueran así, que no les gustan las rutinas y ahora no van a hacer de comer. ¿Cómo nos quedaríamos los hijos? Bien delgaditos, ¿verdad? Creo que a nadie le gusta solamente dar, pero también recibir. Ahora, Dios es un Dios que premia ambas cosas, al que da y al que recibe, porque también hay que saber recibir. Si no supiéramos recibir, ¿cómo recibiríamos a Jesucristo? Entonces Dios premia también el recibir como el dar. Cuando tú predicas, Dios se agrada de ello. Cuando tú recibes el mensaje, también Dios se agrada de tu actitud. Pues fíjese que a este pueblo lo enseñaron
a estar sometidos debajo de esclavitud. No llegaron como esclavos a Egipto, llegaron, hermano, a ser hospedados. Porque cuando llegó José, ya estaba él como segundo de Faraón, y cuando llegó su familia, llegaron como hospedados, como de honor, como que si le dieron una suite en un hotel, en un lugar donde podían estar cómodamente. Les escogieron un lugar, pero con el tiempo esa autoridad que estaba ahí falleció, y ahora empezaron a sufrir el agravio de alguien que no estaba contento con los israelitas. Así como ahorita en este tiempo se escucha que hay mucha gente que ya no está contenta con los hispanos, cuando de primero los mandaron traer para que trabajaran en el campo, y ahora ya no los quieren, porque ahora ya prospera mucho la nación. Déjeme decirle que siempre han sucedido estas cosas, pero el pueblo de Israel, bendito su nombre, que lo llevaron a Gosén, ellos ni se esperaban los beneficios que iban a tener al lado de la protección de parte de Dios. Y los egipcios, hermanos, se estuvieron enriqueciendo a costillas del pueblo de Israel. Pero como tarde que temprano llega su hora, el Señor empezó a cambiar las cosas, y ahora Dios iba a empezar a empobrecer a la ciudad o a la nación de Egipto, porque iban a empezar a levantar aquel pueblo que había sido esclavo, que había sido siervo, para ponerlo en un lugar de preeminencia. Empezaron a notar que había instrucciones de parte de Dios. No solamente los egipcios, hermanos, se gozaban en someter esclavos en su voluntad, pero tarde que temprano cambiaron las cosas. Yo le quiero decir a los jóvenes, no todas las veces en la vida, no es para siempre que van a estar debajo de instrucciones duras, de exigencias, de exámenes. Ay, ¿quiénes han pasado exámenes recientemente? ¿Han pasado exámenes? ¿Qué se siente? Tienen que prepararse, tienen que estudiar, y que si no me acuerdo, y que si se me olvida, y que si ni siquiera me aprendí bien las lecciones. Y todo eso es un estrés, todo eso es un motivo de preocupación, todo eso se convierte en una carga. Pero no toda la vida va a ser así. Va a llegar el día en que cambien los lugares, y aquellos que estaban siendo exigidos ahora van a ser los que van a dar exigencias. No solamente los hijos van a ser hijos, va a llegar el tiempo en que sean papás. No solamente va a llegar el tiempo de estar recibiendo órdenes, pero van a poder tener mando y autoridad. No veo mucho entusiasmo por ello, pero déjenme decirle que sí va a ser. Amén. Si están yendo a la escuela, tarde que temprano llega a ese punto. Yo no fui mucho a la escuela, pero me gustaba mucho la escuela. Mucho, que hice 2 veces cuarto, 2 veces quinto y 2 veces sexto. Me encantaba estar en la escuela. Pero déjenme decirle que a pesar de eso me dieron posiciones de autoridad en mi trabajo, donde tenía yo a mi cargo un almacén que estaba dividido en 4 almacenes más grandes que esto. Y en esos almacenes manejaban perfumes carísimos. El dueño de la compañía ganaba $3 millones al mes. ¿Se imagina cuántos perfumes tenía yo que movilizar? Y todo lo tenía que estar bien controlado bajo inventario, pero tenía un montón de gente bajo mi mando. Yo era el que los escogía, yo los entrevistaba, yo los acomodaba en la posición, yo les asignaba el sueldo, porque me hicieron manejador de todo ese almacén de perfumes importados europeos. Y aprendí a dar órdenes, pero antes me daban las órdenes a mí. Antes me traían a instrucción. Mi mamá era especialista, era muy buena jefe de personal. Ella trabajaba en una tienda que se llamaba Woolworth en Tijuana, y ella era jefe de personal, así que era buena para dar órdenes. Y a mí me traía cortito, por eso es que repetí cuarto, quinto y sexto. Era terrible pasar un año y volver a empezar el mismo año. Pero sin embargo, como todas las cosas cambian, llega el tiempo en que Dios también lo levanta a uno. Y qué bonito es cuando Dios te levanta y te pone en un lugar de preeminencia, en vez de estar siendo humillado, estar siendo sometido siempre bajo rigor. Al pueblo de Israel lo agarraron y lo cambiaron de ser un pueblo esclavo a ponerlo en un pueblo codiciable. Porque no se crea que Faraón, hermano, no le entraron celitos cuando vio que sus ganados
no se les morían, y acá se les enfermaban y se morían. La plaga estaba con ellos. Pero Dios le había dicho, mira, si te sigues resistiendo, entonces quiere decir que cuando uno resiste autoridad, vienen consecuencias. ¿Sí? Toda la vida, en todos los ámbitos, hay autoridades. Y cuando uno la resiste, van a venir cosas difíciles. Gravísimas pestilencias sobre tus ganados que están en el campo, sobre caballos, sobre asnos, sobre camellos, sobre vacas y sobre ovejas. No se la creyeron. Que han de haber dicho, son puras amenazas. Así como cuando le dice uno, te voy a quitar el internet. No lo quita. Mira que ya no va a haber, que te voy a recoger el teléfono. No lo quita. Yo por eso supe alguien que sí se lo quitaron. Y sufre. Las agonías de no tener el teléfono para estar ahí en el wifi. Pues déjenme decirle, Dios cuando advierte algo lo cumple. Él promete darte vida eterna y la va a cumplir. Pero también, hermano, cuando no le hacen caso, también cumple. Y Él ha anunciado que vendrían plagas. Y como no le creyeron, porque creían que con la autoridad que tenían ya no tenían que estar sometidos, no importa qué edad tú tengas, no importa qué tanta altura alcanzaste físicamente, sigues estando bajo tutores mientras seas menor de edad. Y mientras estés en la casa de tus padres, vas a tener que estar sometido a los principios de tus padres. No pienses que porque uno alcanza edad, uno le va a cambiar la mentalidad a papá o a mamá. Sí los puede uno barguear un poquito, pero no va a cambiar mucho el fundamento. Aunque crezcan, yo crecí, yo alcancé esta estatura que tengo ahorita muy joven, aunque no me crea usted. Y me salió mi bigotote así como de brocha para pintar. Estaba muy bigotón, ya se me cayó. Pues me lo quité, pues, está así como Eduardo, bigotonzote. Pero sabe una cosa, yo creía que porque yo tenía una estatura, yo tenía igual de voto y de fuerza que mi papá y mi mamá. Pero me di cuenta que no, con el tiempo. De las cosas que mi mamá me advirtió, que tuviera cuidado y no le hice caso, pagué la profecía cumplida. Las consecuencias de no haber hecho caso. ¿Por qué? Porque aunque uno crezca, aunque uno se desenvuelva, toda la vida siempre va a haber instrucciones. Este pueblo no puso atención porque estaban en autoridad, estaban en poder y estaban en mando. Pero llegó la instrucción y le dijo, si no haces caso van a venir consecuencias. Y no hizo caso, se empezaron a morir los ganados. Empezó la pestilencia a correr. Han de haber dicho, no, pues le dio ahí el moquillo. Así le dicen cuando da gripa a los perros, ¿verdad? Tiene mal del moquillo. Tiene diarrea, de repente por ahí le salió una garrapata, de repente por ahí se le subió una chinche. Empezaron a tratar de buscarle solución a todas esas explicaciones, como ahorita todo el mundo. Siempre han dicho que va, huracanes siempre ha habido, terremotos, guerras, ¿desde cuándo? Y no saben que se está acercando el día donde el Señor va a hacer el cambio. Donde va a la iglesia que ha sufrido la persecución y que ha sido humillada, de repente el Señor la va a poner en posición de autoridad. Así como los estudiantes, de repente muchas exigencias para los exámenes, pero va a llegar el tiempo en que ellos sean los maestros, en que ellos sean los profesionistas y que tengan gente bajo su autoridad y que puedan decidir a quién le suben o a quién le dan avión, a quién despiden, a quién le suben el sueldo y a quién lo tienen que dejar ir. Porque tarde que temprano esas cosas suceden. Y aquí tenemos la muestra. Entonces dice que empezaron a afectar los ganados. Y esa es los ingresos. Qué bonito es cuando va uno en desarrollo, en logros, en prosperidad, en aumento, en mejora. Que antes ya no tienes que traer un carro que donde quiera te esté dando problemas para echarlo a andar. Que ahora ya puedas tener un carro que puede funcionar. Que gloria a Dios cuando eso pasa. Pero ¿qué cuando es al revés? ¿Qué cuando el carro que estaba muy bueno empieza a fallar? ¿Qué cuando la economía que estaba bien abundada de repente se empieza a escasear? Esto le pasó a Egipto. Empezaron a tener pérdidas en la abundancia. ¿Por qué digo eso? Porque la ganadería es la fuente de riqueza de un ganadero.
gente que tiene ganado. Decían a un señor, ¿y usted, es cierto que usted tiene un rancho? Hay unas vaquitas. Tengo 5 acres llenos de vaquitas. Ay, padre, pues ¿cuántas vacas eran? Era como para alimentar a todo un pueblo con leche y queso y carne. La sencillez de un hombre de campo hablando de sus vaquitas. Mire, hermano, en Génesis capítulo 41 y verso 26, mire cómo dice ahí. Génesis 41, 26. ¿Lo puede ver? Ese es 1.26, 41, 26. Eso. ¿Cómo dice ahí? Las 7 vacas buenas son 7 años. Y las 7 espigas buenas son 7 años. Y los 2 sueños son 1. Dice el verso 29. Y he aquí, diga usted, he aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Qué tremendo, hermano. Entonces quiere decir que cuando dice que tenía sus vacas, tenía mucha abundancia, pero cuando se empezaron a enfermar, cambiaron las vacas gordas por vacas flacas. Empezaron a llegar los años de la escasez. ¿Por qué les llegaron los años de la escasez? ¿Por qué tuvo que tener Faraón ese sueño de que de repente las vacas gordas empezaron a hacer, hermano, que se olvidaran por causa de las flacas que llegaron? ¿Por qué tenía que pasar esto? Simple y sencillamente, ¿por qué? ¿Por qué flacas y por qué gordas? ¿Por qué la escasez y luego la abundancia? ¿Por qué la abundancia y luego la escasez? Porque estamos tocando el punto de la abundancia a la escasez, aunque esos pasajes indicaban de la escasez a la abundancia. Empezaron a ahorrar para el día malo, pero ahora tenían el día bueno y ahora iban a empezar los días malos. ¿Por qué? Por no estar sometidos debajo de autoridades. ¿Sabe usted que Dios, hermano, es alguien que juzga? El sometimiento, la humillación, la actitud obediente la premia, pero cuando es transgredida la sanciona, la corrige. Y eso no es otra cosa que creyendo o no creyendo en Dios. De todas maneras le llegó a Faraón. ¿Por qué? Porque hacían cosas que no estaban bien. Les estaba hablando Dios. Cuando tu mamá y tu papá te hablen, no se te olvide, es tu papá y es tu mamá. No es tu amiga, no es tu hermana. Aunque te trate como amiga, aunque te trate como hermana, cuando papá o mamá te habla, por muy amistoso que sea, por muy jovial que quiera ser. Y yo conocí un varón que le hablaba a su hijo como si fueran amigos, y como amigos lo trataban a la hora de la disciplina que les quería aplicar. Nomás los hijos no se dejan gobernar por el papá. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué le faltan tanto al respeto? Es que él se propuso ser su amigo. Oiga, todos tenemos que tener algo de eso, de ser amigables, pero nunca que se olvide la posición de cada uno. Cuando papá, cuando mamá habla, vale más escuchar, porque si no escucha uno, después vienen las sanciones. Y las sanciones a veces, a lo que aquí se deja ver, llegó hasta con pestilencia. Ay, hermano, ¿no dice la escritura, honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen? ¿Cómo se van a alargar los días? En buena salud. Porque en mala salud, ¿quién se le van a alargar los días? Al contrario, se reduce el tiempo. Entonces, para que uno pueda gozar de buena juventud, es importante este principio. Saber que hay que reconocer quién está hablando. Aquí Dios le estaba hablando a Faraón. Faraón era considerado como un dios. Y me llama la atención porque yo estuve averiguando cómo Dios humilló no solamente a un gobernante, sino al respaldo espiritual que tenía ese gobernante. Ellos en Egipto tenían muchos dioses. Amén. Entonces esta plaga que llegó de la muerte del ganado venía a humillar una potestad que estaba detrás de Faraón ejerciendo por causa que le daban adoración. Y encontré investigando que se trataba de una diosa llamada Hathor. Usted lo puede buscar si quiere después y se va a dar cuenta que era, hermano, Hathor era una diosa egipcia que estaba con una apariencia como de una vaca.
¿No vino la plaga tratando con el ganado? Entonces quiere decir que esa potestad se hacía cargo de prosperarlos. Y como Dios llegó para dar instrucciones y no le hicieron caso, empezó a dejarles saber que había alguien más grande que aquella que les había proveído toda esa prosperidad. Oiga, entonces quiere decir, hermano, que si tú tienes un papá o una mamá que tiene buenos ingresos, no es porque sea muy bueno para trabajar, sino porque el favor de Dios está encima. Cuando quieras algo de tu papá o de tu mamá, pídeselo primero a Dios. Porque si se lo pides primero a Dios, va a llegar sin tanto ruego, sin tanto mérito. Va a llegar de repente y te van a cumplir el deseo de tu corazón. Pero ¿qué se siente papá y mamá cuando un hijo le dice, yo quiero que me compres unos tenis Nikes? Y dice, híjole, pero ahorita no bien gastado, ahorita no podemos comprar. No, yo si no me compras Nikes no quiero tenis. Prefiero andar a rayas. Ya mero, ¿verdad? No. Tiene que tener uno la comprensión de que hay que pedírselo a Dios. Y Dios va a proveer para que haya suplencia en casa. Amén. ¿Qué cosa más difícil es, hermano, que uno como joven esté desubicado y se ponga uno exigente en algo que uno quiere? Porque los demás que ven en la escuela traen de esa marca. Estamos en la época de las marcas. Marca ya ni modo. A mí me preguntan, ¿qué marca es su camisa? Ya ni modo. Porque pues no hay de otra, es la que me quedó. No, yo quiero Pierre Cardin, decían allá en mis tiempos. Y alguien decía, ¿qué Pierre Cardin? Eso es allá en Francia, aquí es Pedro Cárdenas. Qué tremendo es cuando no se ubica uno y tiene actitudes así infladas. Pero qué cosa más linda es cuando se pone todo ordenado y cuando se llega a la comprensión de saber de que si Dios provee, gloria a Dios, llegó. Y si no ha llegado, seguiremos suplicando y seguiremos pidiendo. Pero de que va a llegar aunque tarde. Aunque tengas que esperarla, sin duda llegará. Porque así como llega la escasez, este pueblo de Egipto se estaba aprovechando de Israel. ¿Por cuántos años? Los estaban haciendo trabajar y trabajar y trabajar, y ellos enriqueciéndose y enriqueciéndose y enriqueciendo. ¿Qué sentirían los hijos de Israel cuando querían sus Nikes? No hay. No hay más que guaraches. Euskadi Goodrich, decía un indito. ¿Y qué marca son sus zapatos? Euskadi Goodrich, decía. Marca llanta, porque eran de suela de llanta. Y tenían ahora en este tiempo serían Michelin. ¿Cuántos de aquí les gustan las llantas Michelin para su carro? Sí, hermano, pero nuevas, no así, que no le tenga que echar DDT. Decía yo, ¿y para qué le echan DDT? Pues si se para un mosquito la poncha, ya se le notan las lonas. En Nehemías capítulo 9, verso 10. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Has pasado por la humillación? Por ejemplo, hoy en día, porque estamos hablando de aquí de una diosa que era como una vaca, un toro, y es el bullying, ¿sí? Un toro, bullying. ¿Cómo se siente que a uno le hagan bullying? Terrible, hermano. Hay gente que mejor se quiere morir. Hay gente que ya no quiere ir a la escuela, hay gente que ya no quiere trabajar, hay gente que ya no quiere. ¿Por qué? Porque hay opresión. Bueno, mire cómo dice Nehemías capítulo 9, verso 10. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Oiga, el pueblo de Israel estuvo sufriendo bullying, abuso, maltrato, exigencia, pero llegó el tiempo en que Dios cambió el lamento en gozo. Ahora Israel, ¿quién es? ¿Es un pueblo escaso, pobre, miserable? ¿O tienen grandes riquezas? La pregunta es, ¿quién se las dio?
así como llega la escasez, también llega la abundancia. Yo no sé si están listos para recibir la abundancia, pero si ya recibiste la escasez, tarde que temprano viene el momento de la abundancia. Y no te quiero poner un corazón codicioso, pero Dios es un Dios justo. Porque cuando el pueblo de Israel estuvieron saque y saque y saque todos sus bienes, cuando salieron les dijo, me los regresas todititos. Eso quiere decir, hermano, que vamos a salir bien bendecidos de esta tierra. Para que no nos quedemos con que, ay, mi trabajo de $15 la hora. Usted va a decir, yo porque quiero uno de $15 la hora, si acá con Cristo no se necesita ni siquiera dinero. ¡A su nombre! Los egipcios trataron con soberbia al pueblo de Israel. Se enriquecieron a costillas del pueblo de Dios. ¿Sabes que las naciones se han enriquecido a costa del pueblo hispano? ¿Sí? Y ahora que los están mandando para afuera, lo que pasa es que no conocen al Señor. Pero el Señor ya se hará cargo de proveerle a los que confían en Él. Y yo no me canso de decir, pero cuando David se fue de aquí, él estaba así como con temorcito, pero me lo dejó un ratito el Señor como para que le aconsejara. Le dije, tú ya no vas como cuando viniste. De aquí para allá tú vas, pero ahora bien armado, bien equipado, con una confianza bien cimentada. Hermano, le estaba profetizando porque así se siente ahora. Hermano, dice, yo le dije al terremoto, por aquí no pasas. Y no pasó por donde él estaba. Gloria a Dios. Se fue por otra colonia, agarró para la Roma. ¿Sabes? Allá se cayó un montón de cosas. ¡Wow! Salmo 52:7. Fíjese cómo dice. Ay, esos egipcios si hubieran conocido los salmos, hermano. Pero usted lo va a conocer para que nunca le pase. Y fíjese. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. ¿Sabe qué está diciendo ahí? He aquí el hombre que no quiso venir a Adulam. El refugio. ¿Sí? Sino que confió en abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Ay, hermano, ¿por qué la gente a veces prefiere ir a buscar la abundancia y darle rienda suelta a sus malos deseos en vez de llegar y someter su voluntad al que vive para siempre? En la administración que se da por medio de la mano de Dios. El que viene y dice, Señor, me vengo a refugiar contigo. Y dice, no, yo no necesito andar yendo a la iglesia, yo prefiero mejor valérmelas por mí mismo. Ay, hermano, peligroso. Peligroso fue para Egipto confiar en sus propios recursos, porque se les empezaron a terminar. ¿Sabe que las cuestiones económicas de las naciones están anunciando muy malas expectativas de riqueza? Pero para los que tienen en Dios su refugio, lo mismo le da que salga el euro, que salgan los dólares, que salgan los panchóleres. Él no vive de eso, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra que Dios se mete en tu corazón y te hace hablar en medio de la escasez por abundancia. Me acuerdo una vez que me dieron una palabra a mí, yo estaba en tiempos de abundancia. Y me iban a llevar a ese cambio de aprender en la escasez. Como que ya lo había pasado varias veces en mi vida. Pero de momento, honestamente, yo dije, pues, gano bien. Y entonces me dijeron, cuida el agua, cuida la luz, cuida la comida, no despilfarres. Y yo, wow, pues, si gano bien. Con un salario de mi semana pagaba el mes de renta, de propiedad. Estaba pagando un condominio y me sobraba, casi con la mitad pagaba. ¿Cuánto costará ahorita un condominio de 3 recámaras? ¿Cuánto costará el pago mensual de un condominio que alguien compra? Calculo. ¿2,500? Si podía yo pagar con la mitad de mis sueldos, sería el equivalente a unos $5,000. Estaba bien tranquilo,
Y luego, ¿cómo que cuida el agua? ¿Qué le cuido? Ni que se la fueran a llevar. No, iba a empezar a menguar. Y me llevaron a esa parte. De repente me empezó el Señor a revelar cosas. Y fui con mi pastor, un pastor bien calidad. Ve y díselo al dueño. Y ahí voy bien obediente. Vengo a decirle lo que Dios me mostró. Que fulano de tal está haciendo esto y esto y esto a escondidas. Y que me van poniendo una regañada. ¿Y tú quién te crees? ¿Acaso te crees un Elías? Y yo, no. ¿Quién te crees tú para estar acusando a alguien que ni siquiera has visto? Sí lo vi, pero con los ojos del Espíritu. Esa es una acusación muy seria. Y me corrieron. Y entonces me di cuenta que tenía que cuidar el agua, que tenía que cuidar la luz, que tenía que cuidar aquí, acá y allá. ¿Por qué? Porque aunque cuando me despidieron me dieron mi buena recompensa, no duró mucho, porque estaba acostumbrado al despilfarro. Y cuando llegó el tiempo de la escasez, santo su nombre, con trabajos traía $35 a la casa al día. Después que estaba entrando muy buen dinero. Y iba de gloria en gloria en las finanzas. Ya me había agarrado un trabajito que con una sola venta que hice me gané $1,700. Nomás de pura comisión. Y eso que era la mitad para el broker y la mitad para mí. Ahí iba empezando a agarrar una así como tipo MacPato. Pero con eso que pasó, me bajaron. Y cuando empezó a llegar la escasez, apaga la luz. ¿Para qué la dejas prendida si no estás viendo la televisión? Apágale. A los jóvenes no les suena esa canción así como conocida. Tiene la televisión de la recámara, la de la sala y la del cuarto de televisión prendidas. ¿Para qué quieres tantas televisiones si nomás puedes ver una? Estás gastando mucha luz, pero pues como no la pago, ¿cuál el problema? ¿Pero qué cuando le toca a uno pagarla? Ay, yo trabajo en unos apartamentos que ahí les pagan la luz con la renta que pagan. Y a veces entro a los apartamentos, Dios bendito. Nadie está en la casa y está prendida la luz de la de afuera, la de adentro, el radio, la televisión y hasta el aire acondicionado. Y no hay nadie. Pero que si lo empezaron a cobrar, ay, estuviera todo apagado. Qué tremendo es cuando uno no valora situaciones. Qué lindo es que haya abundancia, pero que cuando llega ese otro aprendizaje. Porque tenemos que aprender a no tener como a tener. En la escasez y en la abundancia también. En la abundancia tenemos que tener una actitud no soberbia, porque el pueblo de Israel fue tratado con soberbia por parte de los egipcios. Cuando Dios te dé riqueza, ya son las 7, ya van a dar. El niño va a merendar, ya está buscando la cobija y acostarse con el dedo en la boca. Porque yo digo, el día que te llegue la abundancia, no se vale que entre con ella la soberbia. Una actitud tranquila. Qué bonito es la gente que tiene y como que si ni tuviera. Que le puedes hablar, que puedes platicar, que puedes llevar, y no que te hagan así como, haz una cita conmigo, sácate vamos a hacer una agenda para ver cuándo tengo tiempo de escucharte. Ay Dios, ¿se imagina que así hubiera sido Jesús? No, hermano, siendo rico se hizo como pobre para enriquecernos a muchos. Lucas 12:15. A ver, ¿a quién le gusta este pasaje? A mí, dígase, a mí. Lucas 12:15. Y les dijo,
Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. ¿Qué es la avaricia? Que quieres y quieres y nunca te llenas. Y quieres más. Y tienes más y quieres más. Y tienes más y quieres más. El nunca saciarse. Dice, estad atentos. Quiere decir que si no se pone un abusado, se le infiltra eso y de repente está un avaricioso. Estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Aquí a nuestros jóvenes nos enseñan que tienen que ser ricos, con una buena profesión, pero que gane mucho. Eso es bueno, pero dice el Señor, pero sin avaricia. Al pueblo de Israel empezó a llegar mucho, pero les cayó la avaricia. Ese es el peligro de las riquezas, que acabe uno, hermano, solamente yendo detrás de ellas, en vez de que las deje que entren solitas. Porque lo alcanzarán. Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Tú ni siquiera vas a estar pensando en inversiones y solitas te van a llegar. Pero va a decir el Señor, ¿por qué si se las puedo dar a ella, a él, a este joven o a esta jovencita? ¿Por qué los voy a levantar con riqueza? Porque no van a ser afectados por la avaricia. Ay, hermano, van a seguir siendo las mismas personas sencillas que cuando llegaron a Cristo. A su nombre. Proverbios 11:28 dice, Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Ay, ¿por qué verde? ¿De qué color son los billetes? Uy, van a haber muchos. ¿Pero por qué? Por justos. ¿Y qué es el justo? El que pone a cuenta su vida con Dios. Diga, Señor, arranca en mi vida toda soberbia y toda actitud de bullying. Y va a decir el Señor, no te va a hacer daño el dinero, no te va a hacer daño la abundancia, no te va a hacer daño la prosperidad. Uy, pero hay alguno que dice, Padre, hazme rico para tratar a este con la punta del pie. Va a decir, no, así no sirve. Lo que sirve es con una buena actitud. ¿Para qué quieres dinero? Para poder viajar por todo el mundo, para pantallar a mi vecino que dice que va a ir aquí a Playas de Rosarito. Lo que es atrapiado. No, si no se trata de presumirle a nadie nada. ¿Y tú por qué quieres ir hasta Europa? Es que dicen que de allá yo vengo. Quiero ir a ver si es cierto. ¿Cuántos de aquí tienen sangre española? Sépala. Usted sí tiene sangre española. A mí me dijeron que tenía sangre azul, pero no es cierto, roja. ¿Para quién recibe el Proverbios 10:22? A ver quién lo puede recibir para que se lo lleve en su corazón a su casa. Se lo va a aprender de memoria. Amén. La bendición del Señor es la que enriquece. Y Él no añade tristeza con ella. ¿Por qué la riqueza de Faraón se entristeció? Porque no se la dio Dios. ¿Quién se la dio? La diosa Hathor. Pero al pueblo de Israel, ¿quién se lo dio? El Señor. Le dijo, miren egipcios, ustedes podrán tener sus ídolos y sus dioses, pero estos tienen al Dios Todopoderoso. Y como ellos no han podido hacer riqueza, yo se las voy a dar. ¿Cuántos años has trabajado en esta vida? Ay, Dios mío, yo empecé a los 18 años, tengo nomás 60. Apenas voy en 60, apenas.
Imagínese que a los 70 diga el Señor, pues te voy a dar todo lo que no pudiste hacer. En todos tus años de trabajo, ahora te voy a prosperar. ¡Ah, su nombre! Yo le diría, ¿y no podía hacer un poquito antes? Y va a decir el Señor, hasta que se te quite la avaricia. No habrá alguien que diga, pues entonces cuando conforme la avaricia mengue, la bendición del Señor crece. Si la bendición del Señor no ha crecido, ¿no será que hay algo de avaricia? Es que así nos han programado en esta vida. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto debes? Ay, pues yo debo un montón de dinero. Es la recompensa que van a pagar por ti si te escapas. Eso es lo que vales. Le van a poner ahí una fianza. Santo su nombre. Y si no debe nada, dicen que no vale, pero yo valgo mucho, yo valgo la sangre de Cristo. A su nombre. La bendición del Señor es la que enriquece. Si está la bendición contigo, donde quiera que te vayas. Si de repente salen con que vámonos para México, aunque diga rechazo, pero si va la bendición con nosotros, se quedaron como los egipcios aquí, sin ganados, sin tractores, sin pescadores, sin abogados, sin licencia, porque los hispanos están buscando eso. Sin pastores. Yo también me quiero colar ahí. Proverbios 13:7. Ay, este sí no me gusta este pasaje, porque yo sé que aquí no hay nada, no vemos ni uno. ¿Recibe o no recibe? Hay quien pretende ser rico que cae mal. Bueno, eso no dice aquí, ¿verdad? Y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Entonces, ¿dónde está la riqueza? ¿Por fuera o por dentro? Por lo que uno pretende. ¡Ah, qué tremendo! Hay quien pretende ser. ¿Cómo cae mal la gente que se cree que tiene mucho y no tiene nada? Hasta le hacen así. Pues, ¿de dónde eres? Pues de Tijuanita. No, yo nací en Hollywood. Como que si eso fuera a hacer la diferencia. Pero si le contestas, made in heaven, ¿de dónde eres? De México. México. Del Salvador. Jesucristo. Van a decir, ¿y todos los que hacen así son? Sí. Un día Martín me dijo, yo no sabía que hubiera personas como tú. Le dije, es que nunca has sido una iglesia cristiana. Ahí hay un montón. ¿Verdad que un día me dijiste así? Yo creí que ya no había gente como tú. En la iglesia hay un montón. ¿Cuántos hay así aquí? Amén. Comprados con la sangre de Cristo, lavados y limpiados, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. En Cristo todas son hechas nuevas. Todos los que son de Cristo llevan la misma bendición. Dice, recibo. No diga usted, ay hermano, ¿será que a mí también hay un lugar para mí en el reino de Dios? Claro. El nombre que está escrito en la silla donde usted se sienta, ahí está grabado. Nomás que usted no lo ve, porque está con tinta del Espíritu. Así que Marta, cuando él se siente, dígale, hey, ahí está mi nombre. No se ve, pero con tinta del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico solo llegará a la pobreza. El que oprime al pobre para engrandecerse. ¿Qué le pasó a Egipto? Lo estuvo oprimiendo. Les ponían opresiones, les ponían cargas, les ponían exigencias para enriquecerse. Y por consecuencia les tocó después estar abajo y que otros les estén diciendo ahora a ellos.
Es mejor aprender desde mero abajo para que cuando te pongan en lo alto sepas cómo conducirte. Ay, hermano, cuando yo entré a trabajar en ese lugar de los perfumes donde me hicieron manager, que entré lavando el baño, te toca lavar el baño. ¿Qué pasó? Si yo vine aquí para ser manager. Sí, pero los managers se hacen lavando el baño. Ándele. Luego pues entré a una de carpintería y me decían, aquí el primer lugar que te... Sí, ya sé, lavar el baño, ¿verdad? Eso. Y era de ver qué calidad de baño. Parecía de esos baños múltiples, que toda la gente no sabía para qué eran los botes de la basura. Todos los papeles regados y con marca. Híjole, hermano, tener que llegar a limpiarle su cochinado a tanta gente. Me dan ganas de renunciar, pero me aguanté. Oiga, hay trabajos que son así como humillantes, pero mientras sean honrados, le están calando a uno la actitud. A ver si se queda ahí o rápido lo sacamos de ahí. Santo su nombre. ¿Se acuerda cuando José cayó en la cárcel? ¿Cuánto tiempo se aventaría en la cárcel? Ahí andar atendiendo al copero y al panadero, tratando de alentarles el corazón. Pero cuando salió de ahí, por haber sido fiel en lo poco, le fue a consolar el corazón a Faraón. Ay, hermano, ¿será que de repente la iglesia de Dios la va a poner en un lugar de mucha honra? Que ya no ande por ahí con que eres cristiano, sino que digan, ¿tú eres cristiano? Ven a mi casa. ¿Para qué? Para que bendigas mi casa, porque donde tú bendices, Dios bendice. Ahorita estás en la escuela, al rato van a decir los maestros que no se vaya de esta escuela, porque cada vez que él está aquí en la clase, todo se pone tranquilo. Pero hay algunos que dicen, ojalá que ya se lo lleven, porque nomás llega y se alborota todo. Pero qué lindo que llegues tú y digan como que Dios entró contigo, como que te vienen siguiendo ángeles. Ay, gloria a Dios, hermano. Tú y yo podemos hacer la diferencia porque Dios está dispuesto a dárnosla. Pero tenemos que aprender a que cuando estamos abajo tengamos una manera correcta de comportarnos. Y si logramos saciar el corazón de Dios, no va a tener ningún problema en ponernos en un lugar de honra. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Por qué a Moisés no lo dejaron entrar a la tierra de Canaán? Por un error, que fueron dos. ¿Por qué un error que fueron dos? Porque le dijo el Señor, háblale a la roca, y le gritó y le pegó. ¿Qué quiere decir? Que adentro de su corazón todavía traía ira. La ira es un estorbo. ¿Cuántos se quieren despojar de ella? ¿Cuántos de aquí han tenido luchas con la ira? ¿Para qué voy a ser hipócrita? A veces uno tiene problemas con el enojo y a veces así como muy descontrolado, pero hoy podemos renunciar a él. ¿Cuántos de aquí tienen problemas con la altivez? Es tiempo de sacarla, porque Dios no anda buscando altivos, anda buscando gente humilde. Amén. ¿Cuántos de aquí tienen problemas con la avaricia? Es tiempo de sacarla. ¿Por qué? Porque es un estorbo para que llegue la abundancia. Si somos libres de eso, vamos a salir bien felices. A su nombre. Póngase de pie y vamos a orar por ello. Amén. Este mensaje de la plaga del ganado no vino por otra cosa sino por malas ubicaciones.